Y dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios 3, del 4 al 7. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Digan conmigo: Espíritu Santo, habla a nosotros a través de tu palabra. Enséñame, instrúyeme, exhórtame, redargúyeme a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, todos, y dando aplausos para Cristo, mantenga el gozo del Señor en su vida. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, hoy hablaremos este tema de crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual, dice aquí la palabra de Dios, que es Dios el que lo produce en el cristiano. Pero vamos a conocer cómo se produce ese crecimiento y cómo usted y yo hemos llegado a crecer espiritualmente. Y este es un proceso, no solamente es decir, ya creció el hermano espiritualmente. Es un proceso de 3 etapas, que hoy vamos a analizar este proceso. Hay unos que no han pasado su primera etapa, hay otros que han desarrollado y han crecido porque Dios ha estado en sus vidas. Gloria sea al Señor. En primer lugar, notamos aquí en la palabra de Dios que nadie puede acreditarse el crecimiento espiritual a sí mismo. Nadie puede decir: yo he crecido espiritualmente por mis fuerzas, por mis capacidades, por mi entendimiento. O yo he crecido espiritualmente porque visito una iglesia, o porque hay un pastor que me instruye, o porque en mi iglesia hay un pastor con muchas cualidades y él me ha instruido. Nadie puede acreditar tu crecimiento espiritual, hermano, o acreditarse tu crecimiento espiritual, porque lo que aquí estamos, lo que aquí predicamos la palabra de Dios, los que aquí venimos y anunciamos el evangelio, los pastores que van y anuncian el evangelio, somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios, o sea que somos sirvientes del Señor. No merecemos ninguna gloria, porque lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es Dios el que lo está haciendo. Mas nuestro deber es colaborar en la predicación del evangelio de Dios, y que cada uno de ustedes crezca conforme Dios le dé el crecimiento a cada uno de ustedes en sus corazones. ¿Qué cosa entonces es crecer espiritualmente para usted y para mí? ¿Qué cosa es entonces crecer? Crecer es pasar muchos años en una iglesia. Crecer es pasar a ser obrero, obrera, o ser pastor, o ser diácono. Eso es crecer espiritualmente. Pues te digo que no. Crecer no es estar muchos años en una iglesia. Crecer espiritual no es decir: ahora ya sé predicar, o tener dones espirituales. Eso no es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente, hermano, es tener el evangelio del Señor en nuestros corazones, y que ese evangelio del Señor comience a crecer en nosotros, produciendo frutos de ese evangelio en nuestro diario vivir. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
La Biblia nos enseña, hermano, y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo, que el crecimiento de nosotros es comparado con una planta que es sembrada, y esta planta va creciendo hasta llegar a madurar y desarrollarse y dar frutos. Así es el crecimiento de un cristiano. Un cristiano, igual que una planta, crece no por su propia fuerza, sino porque Dios lo permite el crecimiento. Y esto, hermano, es importante analizar las plantas. Yo la vez pasada visitaba a unos hermanos en el campo y ellos estaban cuidando sus plantas y decían: pastor, aquí no nos movemos porque si nos movemos los zanates se comerán las plantas que hemos sembrado. Y yo me sorprendía porque no tenía esto bien claro. Y es que los zanates conocen dónde hay los granitos de maíz, lo escarban y se los comen. Y yo, meditando en esto, me doy cuenta, hermano, de que el Señor conoce todos estos detalles en las plantas y nos asemeja nuestro crecimiento espiritual igual que una planta. Y yo conozco que estas plantas, cuando llegan a crecer y logran crecer, que los zanates no se las comieron, el crecimiento que va dando esas plantas va siendo por la voluntad de Dios. No es porque el agricultor se esmera en cultivarlo, sino porque Dios es el que tiene misericordia en hacer caer la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre esas plantas. Entonces el crecimiento de esas cosechas, de ese productor, depende de la misericordia de Dios, depende de la voluntad de Dios. El crecimiento de cada uno de nosotros espiritualmente depende de la bondad y la misericordia de Dios, depende de tu evangelio que tienes en tu corazón. La Biblia nos enseña, mi amado hermano, en el libro de Mateo 13, 1 al 9 y Lucas 8, 4 también, acerca de esta parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y regó la semilla. En esta parábola el Señor hace mención de que la semilla la regó, no la puso como algunos acostumbran en surco, en lineales, sino que la regó. Y dice que unas semillas cayeron junto al camino y las aves del cielo vinieron y comieron esa semilla. O sea que al comerse las aves del cielo esa semilla, estas semillas quedaban sin ningún funcionamiento, no iban a crecer nunca, no pudieron crecer siquiera. Y pensando en esto podemos decir, hermanos, de que la palabra, la semilla es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor que es regado, es predicado, como en este momento hoy estoy predicando para todos ustedes. Mas algunos están poniendo atención y otros no saben de lo que estoy hablando. Pero los que no saben lo que estoy hablando o lo que se está predicando, ellos se van a ir sin este conocimiento en su corazón, porque las aves del cielo se van a comer esa semilla que está siendo plantada en tu corazón. El evangelio del Señor llega a tu corazón, hermano, para germinar. El evangelio del Señor llega a tu corazón para crecer, para hacer de ti un buen cristiano, un hijo de Dios, en la cual Dios diga: yo tengo complacencia de mi hijo, a su nombre. Nosotros recibimos el evangelio del Señor en nuestros corazones, pero hay corazones que están preparados para recibir el evangelio, pero hay corazones que no están preparados e ignoran y dicen: no puedo hoy, o es que no es para mí en este momento el evangelio, rechazando así el evangelio y permitiendo que las aves del cielo se coman esa semilla. Mas otros, la semilla cayó, dice, sobre pedregales, y en esos pedregales las semillas germinaron y comenzaron a crecer. Pero dice, al salir el sol, las plantas se quemaron, se secaron. Y podemos entender que para muchos hermanos el evangelio les es llamativo,
Para muchos decir, yo voy para la iglesia porque he oído que va a estar un pastor predicando. Yo voy para la iglesia porque quiero que el pastor ore por mí y que acontezca un milagro en mi vida. Y lo mira, hermano, a muchas personas estar en la iglesia alegre, y usted dice, este hermano ahora sí va a ser un buen creyente. Y lo mira un buen tiempo aquí en la iglesia, usted, esas personas con gran ánimo, con gran actitud de cristiano. Y miramos en ellos de que están alegres, que dan gloria a Dios, que cantan alabanzas. Y se mira que van creyendo en el mensaje. O sea, son personas que han recibido el evangelio del Señor, pero su fundamento no es en Jesús. Su fundamento está basado en que si está el pastor que me gusta que predique, yo me siento contento, yo soy feliz. Si está el hermano que unge, el hermano que ora por revelaciones, yo me siento feliz. O sea que hay personas que alaban a Dios, si hay otra persona que alaba, pero no nace en sus corazones el alabar a Dios. Son personas que el evangelio en su corazón solamente está basado en piedras. Está basado en piedras que se pueden mover, en personas que alaban a Dios, pero ellos no pueden alabar libremente desde su interior. Alaban desde el encuentro que otra persona, alaban desde la alabanza de otra persona, pero no alaban desde adentro de su corazón. Y no pueden crecer de esa manera, porque el crecimiento no te lo puedo dar yo como predicador. El crecimiento no te lo puede dar la iglesia como ministerio. El crecimiento lo va a dar una relación íntima y personal cada persona con Dios. Si tú no aprendes a adorar a Dios, a aquel que puso el evangelio en tu corazón, si no comienzas a relacionarte con Él, no vas a poder crecer. Las piedras donde están basándote tu fe, tu fundamento, un día van a desaparecer y te vas a secar por causa de eso. No permitas que tu fe, que lo que has creído, que el evangelio que has recibido, simplemente sea basado en fundamentos de hombres. En que si los hombres fallan, yo también dejo de ir a la iglesia. En que si la iglesia cierra, yo ya no tengo opción. O que si hay errores, o si hay problemas, si hay dificultades en la iglesia, yo no sigo a Cristo más. Y así hay muchas personas, hermanos, que se alejan porque sus fundamentos estaban sobre piedras, o sea, sobre cosas materiales, sobre personas. Y dejaron de seguir a Cristo, dejaron de tener el evangelio en su corazón, dejaron de dar gloria a Dios, porque otros dejaron de dar gloria a Dios. Se apartaron porque otros se apartaron, se descarriaron porque otros se descarriaron. Eso no es seguir a Cristo, eso no es tener el evangelio del Señor. Tener el evangelio del Señor, amados hermanos, es dar testimonio de que Cristo vive en uno, y que aunque el otro se caiga, yo voy a orar para que se levante. Yo no voy a hacer tropiezo para el otro, más yo voy a ser de bendición para mi otro hermano. Yo no voy a esperar que otro se caiga, yo voy a estar orando para que él se levante. Porque yo no puedo caer, porque el que está en mí es más poderoso que lo que está en el mundo. Porque yo en mi corazón ya no vivo para mí. Hay un evangelio que ha hecho en mí el Señor crecer y desarrollar, y voy a dar frutos de ese evangelio a su nombre. Dice que hay otra semilla que cayó entre espinos, y esta semilla creció porque la tierra era buena. Y creció, la tierra era buena, pero habían espinos que también estaban creciendo. Y crecieron los espinos, y iban creciendo junto a la planta, y la ahogaron la planta. Hermano, a veces estamos en buena tierra, y la tierra es fértil, y el evangelio es bueno, y la palabra es buena, y la doctrina es buena. Y todo es bueno, pero nosotros estamos creciendo bajo fundamentos propios y personales, pero no con el evangelio del Señor. Queremos crecer en Cristo, queremos ser buenos creyentes, pero al mismo tiempo queremos arrastrar aquellas cosas que están en nuestros corazones igualmente.
Las espinas que crecen alrededor de aquella planta, hermano, son aquellas cosas que te van a ahogar. Son aquellas cosas que te van a hacer difícil tu camino en el evangelio. No puedes crecer en el evangelio. Dios no te va a dar un crecimiento si hay cosas que están creciendo en tu vida, cosas del mundo que están creciendo en tu corazón, cosas de tu viejo hombre que están creciendo en tu vida. No puedes crecer en el evangelio amando todavía las cosas de este mundo. No podemos crecer, hermano, decir yo soy creyente ahora, yo soy evangélico, y igualmente practicando igual que el mundo, las vanidades del mundo, los deseos de la carne. No podemos decir soy hijo de Dios y tengo el evangelio del Señor que es santo, si todavía hay espinas rodeando mi vida que me están ahogando como cristiano. ¿Será posible que haya un cristiano así? No, no te vas a poder desarrollar. Tienes que decidir: o sirves a Cristo o sirves al mundo. No podemos servir a dos señores. No podemos decir, hermano, yo estoy entre espinos y no puedes servir a Cristo. Decídete servir a Cristo, porque a Cristo no se puede servir de esta manera. A su nombre. Es más, te digo con certeza, mi amado hermano, si el evangelio del Señor no está en tu corazón, no te apresures en el evangelio, porque no te apresures en la religión, no te apresures en nada, porque si el evangelio no está en tu corazón, aún no eres salvo. Si el evangelio no está transformando tu vida, aún no eres salvo. Si el evangelio del Señor no está desarrollándose en tu vida como un hombre y mujer de fe, no estás haciendo nada en la iglesia. Simplemente eres una persona más de visita dentro de una religión. El evangelio tiene que transformar toda tu manera de vivir. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu tiene que estar irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio tiene que producir cambios en la vida del creyente. No puedes pensar de que soy la misma persona. No puedes pensar de que sigo viviendo la misma vida. No, si ya no vives para el mundo, tienes que vivir para Cristo. Si el mundo todavía te está rodeando con sus ambiciones, sus deseos, no vas a poder ser salvo. Pero si tú dices en tu vida hoy: yo he decidido seguir a Cristo, he decidido recibir el evangelio del Señor en mi corazón. Y cuando tú decides, entonces comienzas a creer en el evangelio. Porque esto es las tres partes que quiero decirte, los tres procesos que da el crecimiento de un cristiano. Uno es creer en el evangelio. Si no crees en el evangelio, no vas a poder entender el evangelio. Si no crees que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y que Él te ama, no vas a poder creer en nada de lo que se te predica aquí en la iglesia. Esté el mejor pastor con mejor elocuencia y con buenas palabras, no entenderás la salvación. Porque no crees en el evangelio, no crees en Jesucristo, no crees que Él te ama. Pero si crees en el evangelio, ese es el primer paso: creer en el evangelio para ser salvo, creer en Jesucristo para ser salvo. Una vez que crees en el evangelio, entonces inicia tu proceso de salvación. Comienzas a crecer, entonces comienzas a creer, y viene el segundo paso, que es la palabra transformando tu vida. Comienzas a creer en esa palabra, y la palabra comienza a ser para ti una palabra que edifica, una palabra que transforma, una palabra que te va regando, una palabra que te va haciendo entender tu vida día a día. Una persona que comienza a decir: es que yo no escucho esta palabra porque esta palabra siempre me hiere, me ofende. Te hiere, te ofende porque aún no has creído en el evangelio. Pero si has creído en el evangelio, la palabra nunca te va a ofender, nunca te va a herir, sino que te va a edificar y te va a hacer sentir fuerte, te va a sentir valiente, te va a sentir que estás en el camino correcto. Aleluya. Hay personas que comienzan a tener dudas si están en la iglesia correcta,
que si aquí van a ser salvos, que si aquí están haciendo las cosas correctas, si es de Dios estar en este lugar. Comienzan a dudar, hermanos, de la religión, comienzan a dudar del pastor, comienzan a dudar del obrero, de la obrera. Pero eso es no tener certeza del evangelio. Porque el que ha creído en el evangelio, hermano, el evangelio lo va edificando. Y no importa quién te esté predicando, usted comprende qué es lo que Dios está tratando contigo. Usted está entendiendo, está interpretando el llamado de Dios, está interpretando lo que Dios está transformando en tu vida. Está interpretando lo que Dios está moldeando en tu corazón. Porque cuando escuchas la palabra, te das cuenta que hay cosas que tienes que dejar. Que hay cosas que están siguiéndote del mundo y que no has dejado. Como decía un viejito por allá, yo soy cristiano, muy buen cristiano, yo diezmo, ofrendo y todo, pero mi cutachita no es cristiana. Así hay evangélico, hermano, que si le responden, él responde. Que si le golpean, él golpea. Que si le hieren, él hiere. Hay creyentes que necesitan entender que en el evangelio ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Ese es el segundo proceso del creyente. Uno es creer en el evangelio. Dos es permitir que el evangelio nos transforme. Y tres es el crecimiento que viene de Dios una vez que has creído en el evangelio y has permitido que el evangelio te transforme. Y viene el crecimiento de Dios sobre tu vida, porque Dios va a verte y te va a probar, aleluya. Dios va a ver y va a ver tu crecimiento y va a decir: yo lo quiero porque quiero fruto de esta persona. A veces nos ponemos a pensar, hermanos, en aquella historia que Jesús buscó frutos en la higuera, ¿verdad? Nos ponemos a pensar y decimos, pues la higuera, dice la Biblia, que no era tiempo de frutos. Pero ¿por qué el Señor maldijo la higuera? Porque no era tiempo de frutos. Pero ponemos atención a esta planta y realmente no miramos a la planta, nos miramos a nosotros como esa planta. Considérate tú esa planta. Considérate que el Señor te estaba viendo a ti hace 2000 años atrás y estaba buscando en ti algo que tú tienes, algo que tú debes de tener, y que lo buscó entre las hojas y no lo halló. Miremos en esa planta que Él estaba viendo hacia este futuro, hacia esa persona que eres tú, y te está buscando a ti y está buscando algo que tiene que hallar en ti, en esas ramas. Que mira que has crecido, que mira que has creído en el evangelio, que mira que eres una persona que asiste todos los días a los cultos, que no fallas, que ayunas, que ora, pero que no tienes frutos. ¿Por qué, pastor? La planta estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. Hay personas, hermano, que pueden estar en la iglesia todos los días cantando, orando, ayunando y hasta predica, pero no tiene frutos. ¿Por qué no tiene frutos? ¿Por qué no tiene frutos? Porque si no hay evangelio, no hay frutos, hermano. Si no hay temor al evangelio, no hay frutos. Si yo no considero que el evangelio para mí es más importante que cualquier cosa en este mundo, no voy a producir fruto. Si considero que el evangelio simplemente es una religión, si considero que el evangelio simplemente es una forma de vivir, si considero que el evangelio simplemente es un método para las religiones acaparar gente, entonces yo no voy a tener salvación y no voy a producir frutos. Pero si considero que el evangelio es salvación y es vida eterna, ese mismo evangelio en mí va a producir frutos. Y cuando el Señor busque entre mis ramas, cuando el Señor busque entre mis hojas, va a encontrar el fruto que Él quiere hallar en mi vida. Va a encontrar el fruto que el Señor quiere hallar en tu vida. Porque el crecimiento que has tenido, lo has tenido creyendo en el evangelio. ¿Has crecido en el evangelio, mi hermano? ¿Has creído en este evangelio y estás creyendo en este evangelio? El Señor te va a dar crecimiento y ese fruto lo vas a producir porque tienes el evangelio en tu vida. ¿Qué fruto
vas a estar dando hoy. Hay creyentes que dicen: yo no estoy dando ningún fruto porque yo no sé predicar, yo no sé hablar del evangelio, yo ni siquiera sé leer bien la Biblia. Hay personas, hermanos, que se sienten incapacitadas para dar fruto porque dicen que yo no sé predicar. Pero si tu evangelio, si el evangelio que creíste cayó en buena tierra, tiene que dar frutos. Escucha bien, hermano, no importa cuál sea tu condición de vida, no importa cuál sea tu calidad de vida, no importa quién seas tú, sepas leer o no sepas leer, seas una persona preparada o no seas una persona preparada, sepas hablar o no sepas hablar, si cayó el evangelio en buena tierra, vas a producir frutos. Vas a producir frutos, porque el evangelio no es una semilla que crece para ser estéril, crece para dar frutos en el creyente. Si tú dices: yo no sé predicar, pero sí vas a dar frutos. Los frutos que vas a dar son frutos que ellos mismos van a predicar por ti. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de expresarte, tu forma de resolver los problemas, van a expresar el evangelio que está en tu corazón. Van a expresar, van a reducir en tu vida, porque esos son los frutos que van a estar en tu vida. Pero si tu forma de resolver los problemas, tu forma de expresarte, tu forma de responder a las circunstancias de la vida es como lo hacías en el mundo, eso no es tener el evangelio del Señor. Hoy yo predico para un pueblo creyente y te exhorto a que si tienes el evangelio, si has creído en el evangelio, preocúpate a que este evangelio sea algo que tú lo anhelas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que el evangelio germine en mi vida? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para que el evangelio germine en mi vida? Simplemente dice el Señor siempre lo dijo en sus predicaciones, qué es lo que tenemos que hacer y lo que espera de nosotros. Él decía: arrepentíos y convertíos. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Lo único que el Señor pide para que el evangelio germine en nuestro corazón es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, no hay evangelio que crezca en ningún corazón. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Aunque tú digas: hermano, pero es que yo soy miembro, yo soy obrero, pero si no hay arrepentimiento, el evangelio no está en tu corazón. Esto es lo único que tenemos que hacer para que este evangelio pueda crecer en nosotros. Arrepentimiento. Si no ha habido arrepentimiento, hermano, puedes pasar todas las noches, todos los días en la iglesia, pero si no hay arrepentimiento, no hay nada. No es que el pastor vaya a hacer un milagro en ti, no es que yo vaya a hacer un milagro en ti. Yo no te puedo salvar, yo te voy a predicar, te voy a enseñar, pero el único que te va a salvar es Dios, a través de su evangelio que tú ya creíste. ¿Creíste en su evangelio? Eres salvo, porque te arrepentiste de tu pecado. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablando mejor a tu vida.